Bueno, en su carta a los delegados de la que se ha hablado en esta mesa redonda, el compañero Esteban Lazo decía: la rendición de cuentas es un principio constitucional con asiento en nuestras raíces revolucionarias que concibió y defendió Fidel para todos los niveles del poder popular. Proceso que ustedes planifican y organizan apoyados por las organizaciones de masas de la circunscripción. Al asistir a su asamblea, decía Lazo también, el elector no solo está cumpliendo un deber, está sobre todo ejerciendo un derecho e interviniendo directamente en la labor de gobierno. Veíamos, Isabel, buenas tardes, veíamos esta asamblea en Camagüey, veíamos las opiniones de varios delegados, también de jóvenes camagüeyanos. Y me gustaría que usted nos hablara un poco de la experiencia, cómo estos propósitos, estos ideales que tenemos de cómo hacer las asambleas de circunscripción, cómo desarrollarlas, se están cumpliendo en Camagüey. ¿Qué ustedes hacen? ¿Cómo organizaron este proceso? ¿Qué ha pasado en estos primeros días de debate? ¿Cómo están participando los jóvenes, sobre todo en el ejercicio democrático en Camagüey? Sí, muy buenas tardes, Randy, para toda la audiencia también de Cuba y especial para nuestro Camagüey, que sé que la mesa redonda ha provocado un movimiento que los municipios también están al tanto de ella. Es muy nonato el proceso en nuestra provincia, solo hemos desarrollado una semana, iniciamos el día 3, la provincia tiene que desarrollar 5.782 reuniones de rendición de cuentas y hasta la fecha debíamos desarrollar 1.019. Se han desarrollado 966, lo que quiere decir que el proceso avanza. Hemos tenido más del 70% de asistencia a la población con una participación consciente. Tenemos que decir también que este proceso está dedicado a los jóvenes. Yo me quiero referir también, vinculándome a lo que ha explicado Rafaelito sobre el papel que nos corresponde y sobre el llamado que ha hecho, que diferencia el resto de los procesos, a la carta de nuestro presidente Esteban Lazo, donde yo considero que la carta no es solo dirigida a los delegados, como bien él ha explicado, es dirigida también a toda la población y a todos los cuadros, porque el poder popular tiene estructura y en sus estructuras un papel fundamental para que se ejerza gobierno y para que los delegados puedan tener resultados en su misión. Está el papel que nos corresponde a las administraciones, el papel de que cada cual cumpla y que somos servidores públicos y que tenemos que ocuparnos de la calidad del servicio que prestamos. Y yo le doy mucha importancia también al papel de los planteamientos que surgen desde el despacho del delegado, porque si atendiéramos oportunamente y adecuadamente los problemas, las preocupaciones que tiene nuestro pueblo desde el despacho, evidentemente no tendríamos por qué tener entonces tantos planteamientos después que nos hace la población, porque aunque se trabaja, tenemos que decir también que no todo está resuelto. Es real que todavía no logramos que todas las administraciones sientan la misma prontitud ante el llamado de un delegado, de conocer, de tener un diagnóstico oportuno, de tener claro los problemas que ocupan de su organismo, de no ir al lugar porque son convocados, sino que sientan la necesidad de que tienen que ir para resolver problemas. Nuestro trabajo tiene que tener una premisa, que el poder popular está y la administración está para transformar los problemas, para resolverlos. Y eso es lo que tratamos de hacer en Camagüey, distante de lograr aún lo que espera el pueblo de nosotros, pero consideramos que se trabaja. Esta experiencia de los jóvenes es un proceso, tenemos 766 jóvenes como activistas del poder popular que suman los 13 municipios de la provincia, están participando, vinculando en todas las tareas del poder popular, pero cada presidente de asamblea municipal tiene un equipo, un grupo más estrecho que puede ser 20, 30, mi equipo es de 35, que tengo desde pioneros, estudiantes de pre, de técnica, de la universidad, de ciencias médicas, de diferentes carreras, que hemos estado vinculándolos a tareas del poder popular para también que conozcan un poco más cuál es nuestra misión, qué hace su gobierno, participan en nuestras asambleas, se vinculan en proyectos sociales de las comunidades, comparten con nuestro pueblo, ven nuestras realidades y sienten más. Y además tengo el reto, hoy la asamblea de Camagüey, que tiene un total de 865 delegados, solo jóvenes tenemos 66. Nosotros tenemos un reto para esta nueva etapa que se avecina y tenemos que lograr que los jóvenes también se interesen por saber, por contribuir en resolver la problemática de su comunidad, de su circunscripción, de hacer ver la obra de la revolución. Rafaelito hablaba del 40 aniversario que celebramos y vamos camino al 41 aniversario de los órganos locales del Poder Popular. Yo creo que hablar de la creación de los órganos locales del Poder Popular, por supuesto que tenemos que recordar todos y hablar que esa es la obra de nuestro invicto y querido
comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ese es su sueño, ese es su pensamiento y esa es la misión que tenemos nosotros, de seguir transformando, vinculándonos con la sencillez, aplicándonos todos los días lo que dice y lo que nos dijo en el concepto de revolución, la modestia, la sencillez, ese altruismo que nos tiene que caracterizar. En el poder popular, si algo no se puede perder, es la sensibilidad humana, desde cada cual, desde el delegado en su lugar, el delegado con su grupo de trabajo comunitario, que tampoco podemos decir que todo es perfecto, porque también hay delegados que tienen que lograr mayor sistematicidad en su funcionamiento, en el respaldo de sus organizaciones, en el papel de las administraciones en la demarcación, en el papel de los presidentes de consejos populares. Mi provincia tiene 100, que son cuadros del poder popular, que todos los días tenemos que pensar que algo diferente tenemos que hacer para seguir aliviando la problemática a los problemas, que si bien es cierto se han resuelto problemas, yo creo que en esta etapa que nos encontramos hemos llegado a este cuarto proceso de rendición de cuentas, resolviendo, por ejemplo, los planteamientos inscritos en el plan de la economía de este primer trimestre del año. La mayoría de mis municipios, solo 2 no logran el 100%, 10 planteamientos en Nuevita y 55 en Vertientes, que están relacionados con la problemática del arreglo de viales, que es un problema serio que tenemos hoy. ¿Es uno de los que más incide en Camagüey hoy? En estos momentos es uno de los que más incide. De todas las reuniones que se han desarrollado, la problemática fundamental están encausadas, las preocupaciones de nuestro pueblo aún latentes y que no hemos resuelto en todos los lugares. Está el arreglo de las calles, los viales, los caminos en nuestras comunidades rurales. Está el tema del agua, que si bien es cierto que se trabaja, pero todavía es insuficiente porque se deprimen las fuentes, y además de eso también existen normalmente un número de comunidades que se le tira el agua en pipa, y tenemos que ser previsores con estos temas, tenemos que evaluar sistemáticamente, cumplir con lo que está establecido. Yo siempre digo que el agua hay que ahorrarla desde que la tenemos, pero la per cápita es 40 litros diarios a cada persona, y si tiramos el agua en pipa tenemos que tener también la perspicacia de sacar la cuenta, el nivel de población, qué le llevo, tampoco es la pipa casa a casa, es en qué lugar la voy a depositar, en qué reservorio, para que la población en qué tanque se pueda servir. Hoy está saliendo también la preocupación del transporte, que se ha trabajado y la revolución nos ha puesto un plan de la economía que hemos distribuido y que han entrado algunos medios de transporte, pero todavía no es suficiente por las limitaciones que tenemos, y la situación de los caminos también nos limita. El alumbrado público, que se trabaja también, la mejoría que hemos realizado en cada uno de ellos, pero todavía son problemas latentes, por solo mencionarte algunos ejemplos de la situación real que tenemos en la provincia. Yo considero también que realmente todavía es importante lo que podemos hacer por las posibilidades que ha dado hoy la revolución, nuestro sistema, el sistema que está demostrado que es el sistema más justo, y es el que defendemos y defenderemos siempre, porque es el sistema que nos pone también, nos da la posibilidad de emplear. Hablabas que hace poco tiempo se nos dio la posibilidad de utilizar ese 1% que tenemos. En mi caso, en mi provincia, yo tengo que recaudar 42 millones de pesos por el 1%, es el aporte de mis empresas, y voy a utilizar 22.1, que puedo utilizar en cada territorio, lo utiliza en los intereses que ellos entiendan. Algo que no tenían hace 2 años prácticamente. Algo que no teníamos hace 2 años. Y que ahora les permite a ustedes ejercer de verdad gobierno, Isabelita, buscar posibilidades de que lo que no está en el plan de la economía pueda tener una solución también a nivel local, a nivel territorial, buscar mejor las prioridades. Y yo creo que por eso es tan importante ese diálogo. Ustedes hablan mucho de diálogo, tienen una palabra diálogo ahí en consolidando a mano, ¿no? ¿Cómo ese diálogo entre el delegado y el elector puede ayudar a entender cuáles son las prioridades? Porque una asamblea municipal, que al final es quien decide, quien toma hacia dónde va el presupuesto, tiene varias circunscripciones y por lo tanto varios intereses diversos. Bueno, ¿cómo entender cuál es la prioridad, hacia dónde poner ese presupuesto? Yo creo que eso es necesario cada vez más, que el delegado sienta que él es representante del pueblo y ejerce gobierno desde la propia asamblea, ¿no? Correcto. Consideramos que es importante porque, por ejemplo, por el plan de la economía, yo tengo para inversiones, construcción, montaje, equipo, 45 millones de pesos.
pero ya te explicaba que tengo por la contribución territorial 42 millones, que de ellos utilizo 22 millones, 22,1. Pero ¿cómo distribuimos ese dinero? Bueno, pues por las cosas que tenemos pendientes, los planteamientos históricos, los planteamientos reiterados. El presidente nos llamaba también a aprovechar este escenario para hablar de la obra de la revolución. Y yo creo que también tenemos que mostrar lo que hemos hecho hasta estos momentos, sin pensar ni que nadie crea que todo está resuelto, pero nuestros delegados también tienen que entender que a lo mejor yo no he llegado al vial de una comunidad aislada, que a lo mejor tengo que llegarle próximamente, pero he podido arreglar las principales calles buscando los corredores fundamentales para los nuevos equipos que me han entrado a la ciudad, por solo poner un ejemplo. Yo creo que nos quedan pendientes más de 600 planteamientos con el tema de electrificación. Eso es real, pero también tenemos que explicar cuánto hemos realizado por la recuperación de nuestros polos productivos, con cuántas electrificaciones millonarias. Yo tengo electrificaciones de 2,5 millones de pesos. Con esas electrificaciones también hemos beneficiado familias. Más de 165 familias en otras 100, en otras 65. Pero también tengo que decir que hemos puesto también al cierre del año 2016 500 paneles solares, muy vinculados a la producción de alimentos, a las familias que viven en esas zonas dispersas, que no podemos llegarle con la corriente, le ponemos el panel solar, que da la posibilidad de 6 bombillos ahorradores, un televisor, y cuando apagas el televisor puedes poner hasta un ventilador. Hay que ver cuánto agradecimiento siente nuestro pueblo por esa obra que se sabe que es gracias a la revolución, y eso es lo que tenemos que defender. Y tal vez en mi circunscripción no se ha podido resolver un problema, pero yo tengo que ser capaz de explicar también lo que hemos podido resolver en otro Consejo Popular, en otra circunscripción, y llegar a ese entendimiento, aunque también tenemos que decir que no está prohibida la colaboración. Y yo creo que cuando todos nos unimos podemos hacer mucho más de lo que estamos realizando. Por eso la obra nuestra es infinita, porque el pensamiento y la creación entre todos da mucho más que las limitaciones que pudiéramos tener hoy. Tener hoy en nuestra provincia. Hablas de colaboración, Isabelita, y recientemente estuvimos por Camagüey, estaremos de nuevo en mayo en ¿Seguro? Una mesa redonda, pero hablábamos allí aquel día de cómo las propias cooperativas, por ejemplo, agropecuarias, están trabajando en función de mejorar ellas mismas con sus recursos, con sus ingresos, a la propia comunidad en la que están enclavadas. Sí, Randy, hay una experiencia que también es aprobada en la Asamblea, las cuentas socioculturales de las cooperativas, también ellos en su Asamblea se han reunido y han decidido destinar de sus fondos que tienen para eso, a reparar un hogar materno, una casa de abuelo, una escuela, un vial, una bodega, un parque, todo en beneficio de la comunidad. Y yo creo que es otra fuente de financiamiento que tenemos también, que demuestra la grandeza de nuestro sistema también, del desprendimiento, de esa solidaridad, de ese dinero que a lo mejor ellos lo pueden utilizar en otras actividades para ellos, sin embargo, están pensando en cómo ponerlo en beneficio de la sociedad, de la comunidad. Y yo creo que esos son también aspectos que tenemos que destacar. Y también cabe decir que es también de la unidad y la fraternidad del trabajo mancomunado de todos los organismos de masa, bajo la dirección y conducción de nuestro partido, también tenemos que decirlo, que con unidad de acción, de trabajo, siempre con el pensamiento de poner las cosas donde mejor se retribuyan en beneficio del pueblo, y que también el pueblo comprenda la necesidad que tenemos de que también tenemos que respaldar. Rafaelito decía, participar en la rendición de cuentas no es solo respaldar al delegado, es que estamos respaldando también la obra de la revolución, es que es el futuro, y yo creo que eso en nuestro pueblo tiene que quedar claro, tiene que tener confianza en Cuba, tiene que existir confianza en sus dirigentes, en la transparencia que se hablan en las reuniones, en ese momento que el delegado explica su papel, cómo se ha desempeñado, qué he hecho en mi gestión de delegado. ¿Cuál sería la sugerencia más importante que Isabelita le hiciera a los delegados, o le ha hecho a los delegados, de cara a este proceso? La mejor sugerencia que le puedo hacer es seguir buscando la preparación individual de este proceso en el reto que tenemos de seguir fortaleciendo nuestra labor del gobierno. Y en ese camino, Camagüey busca el diálogo. Es ese el fortalecer el diálogo, sigue siendo la esencia
de ese trabajo? En ese camino, fortalecer el diálogo no solo de los delegados, tenemos que lograr que todos nuestros cuadros. Yo creo que la rendición de cuentas es importante para el delegado. El delegado juega el papel preponderante, él dirige, él conduce, pero no riñe en nada tampoco que cuadros que acompañemos a esos delegados, aprovechemos ese espacio de estar interactuando con nuestro pueblo y también explicar, argumentar, profundizar en lo que hemos logrado y en lo que nos falta por lograr y en lo que necesitamos su acompañamiento, porque todavía hay problemas en disciplina, hay problemas acumulados que no hemos podido llegarle, hay problemas que también a veces creemos que de la acera de enfrente estamos para pedir, y el proceso de rendición de cuentas, como bien decía el material de una delegada, no es solo para evaluar problemas, sino también tenemos que decir cómo contribuimos, qué hacemos para seguir fortaleciendo la labor del gobierno. Esa es la misión. Gracias, Isabelita.